Su padre de la desagradable impresión de la marcha a Londres del señor Knightley, una marcha tan precipitada, y además teniendo en cuenta que iba a caballo, lo cual podía ser tan peligroso. Emma le comunicó las noticias de Jane Fairfax, y sus palabras produjeron el efecto que esperaba. Consiguió distraerle e interesarle, sin llegar a hacer que se preocupara. El señor Woodhouse hacía ya tiempo que se había hecho a la idea de que Jane Fairfax iba a emplearse como institutriz y podía hablar de ello tranquilamente. Pero la súbita partida para Londres del señor Knightley había sido un golpe inesperado. No sabes lo que me alegro de saber que ha encontrado un empleo tan conveniente. La señora Elton es muy buena persona y muy agradable, y estoy seguro de que sus amistades son como deben ser. Confío en que el clima será seco y que se ocuparán de su salud. Deberían tenerle todas las atenciones, como estoy seguro de que yo siempre tuve con la pobre señorita Taylor. Mira, querida, ella será para esta señora lo mismo que la señorita Taylor era para nosotros. Y espero que en un aspecto tendrá más suerte, y no la obligarán a irse para casarse después de haber estado tanto tiempo en la casa. Al día siguiente las noticias que se recibieron de Richmond hicieron olvidar todos los demás acontecimientos. A Randall llegó un propio para anunciar la muerte de la señora Churchill. A pesar de que no se habían dado motivos alarmantes a su sobrino para que se apresurara a regresar, cuando llegó apenas le quedaban 36 horas de vida. Un ataque repentino, de un mal de naturaleza distinta de lo que hacía prever su estado general, le había causado la muerte tras una breve agonía. La gran señora Churchill había dejado de existir. Su muerte fue sentida como deben sentirse esas cosas. Todo el mundo se mostró un poco serio, un poco apenado. Compasivo para con la que se había ido, interesa. Do por los amigos que la sobrevivían. Y al cabo de un tiempo razonable, curioso por saber dónde la enterrarían. Goldsmith dice que cuando una mujer encantadora empieza a volverse un poco loca, lo mejor que puede hacer es morirse. Y que cuando empieza a volverse desagradable, esta es también la mejor solución para evitar tener una mala fama. Después de haber sido aborrecida al menos durante 25 años, ahora la señora Churchill hubiera podido oír cómo se hablaba de ella con compasiva benevolencia. En un aspecto había demostrado tener razón. Antes de entonces nunca nadie había creído que se encontraba gravemente enferma. Su muerte justificó, pues, todas sus manías, todos los males imaginarios que inventaba su egoísmo. Pobre señora Churchill. Sin duda había sufrido mucho. Más de lo que nadie había supuesto. Y el sufrimiento continuo siempre agria el carácter. Un lamentable acontecimiento. Dejaba un gran vacío. A pesar de todos sus defectos. ¿Qué haría ahora el señor Churchill sin ella? Ciertamente, para el señor Churchill la pérdida era irreparable. El señor Churchill nunca lograría sobreponerse a ella. Incluso el señor Weston cabeceó tristemente y adoptando un aire de solemnidad dijo: «Ah, pobre mujer. ¿Quién lo hubiera pensado?». Y decidió que su luto sería lo más serio que fuera posible. Mientras su esposa, inclinada sobre sus anchos dobladillos, suspiraba y hacía comentarios llenos de sentido común y de compasión sincera y profunda. Una de las primeras cosas que se les ocurrió a ambos fue preguntarse qué repercusiones iba a tener en Frank aquel hecho. Esta fue también una de las primeras cosas en las que pensó Emma. La personalidad de la señora Churchill, el dolor de su marido. Pensaba en ellos con respeto y con compasión. Y luego, con una visión menos sombría, se preguntaba: ¿hasta qué punto aquel acontecimiento podía afectar a Frank? ¿Hasta qué punto podía beneficiarle, liberarle? En un momento creyó prever todas las ventajas posibles.
Ahora, sus relaciones con Harriet Smith no iban a encontrar ningún obstáculo. Nadie temía al señor Churchill, una vez su esposa hubiera dejado de ejercer influencia sobre él, un hombre blando de carácter, dócil, a quien su sobrino convencería de cualquier cosa. Lo único, pues, que faltaba por desear era que el sobrino se propusiera fijar su interés en una persona concreta, y Emma, a pesar de la buena voluntad que mostraba en aquella causa, no tenía ninguna certeza de que ello fuese ya un hecho real. Harriet se portó extraordinariamente bien en aquella ocasión, con gran dominio de sí misma. Fueran cuales fuesen las esperanzas que el suceso le permitieran alimentar, no delató nada de sus sentimientos. Emma quedó muy complacida al observar esta demostración de que su carácter se estaba robusteciendo, y se abstuvo de hacer la menor alusión que pudiera debilitar su entereza. Por lo tanto, las dos amigas hablaron de la muerte de la señora Churchill con mucha circunspección. En Randall se recibieron varias breves misivas de Frank Churchill, comunicándoles lo más importante de su situación actual y de sus planes inmediatos. El estado de ánimo del señor Churchill era mejor de lo que pudiera haberse esperado. Y al partir el cortejo fúnebre en dirección al condado de York, la primera visita que había hecho había sido a un viejo amigo suyo que vivía en Windsor y a quien el señor Churchill había estado prometiendo que visitaría desde hacía 10 años. Por el momento no podía hacerse nada por Harriet. Por parte de Emma lo único que le era posible era formular buenos deseos para el futuro. Mucho más urgente era prestar atención a Jane Fairfax, cuyo porvenir se ensombrecía tanto como el de Harriet se aclaraba, y cuyos compromisos inminentes no permitían que nadie de Highbury que tuviese deseos de mostrarse amable para con ella, se demorase lo más mínimo, porque quedaba muy poco tiempo. Y este era precisamente el deseo que ahora dominaba a Emma. Jamás había lamentado tanto la actitud de frialdad que había tenido para con ella en otros tiempos. Y la misma persona que durante tantos meses le había sido totalmente indiferente, ahora era con la que se consideraba más en deuda, a quien hubiera distinguido con todo su afecto y su simpatía. Quería serle útil. Deseaba demostrarle que apreciaba su compañía, que la creía digna de respeto y de consideración. Decidió convencerla para que pasara un día en Hartfield, y le escribió una nota invitándola. La invitación fue rechazada con una simple respuesta verbal. La señorita Fairfax no se encontraba en condiciones de poder escribir. Y cuando el señor Perry fue a Hartfield aquella misma mañana, se supo que la joven se había encontrado tan mal que había tenido que ser visitada por el médico, aun contra su propia voluntad, y que sufría una jaqueca tan fuerte y una fiebre nerviosa tal que era dudoso que pudiera acudir a casa de la señora Smallridge en los días que se habían acordado. Por el momento su salud no podía ser más precaria. Había perdido del todo el apetito. Y aunque no había ningún síntoma decididamente alarmante, nada que pudiera hacer pensar en su antigua afección pulmonar, que era lo que más temía su familia, el señor Perry estaba preocupado por ella. Según su opinión, la señorita Fairfax se había lanzado a una empresa superior a sus fuerzas, y aunque ella misma comprendía que era así, no quería reconocerlo. Estaba muy abatida. La casa que habitaba el médico no pudo por menos de comentarlo no era la más adecuada para su estado de nervios. Siempre encerrada en una habitación. Él hubiese recomendado otro género de vida. Y en cuanto a su tía, aunque era una antigua amiga del señor Perry, este debía confesar que no era la persona más apropiada para hacer compañía a una enferma como ella. Que la cuidaba y que la atendía en todo era indudable. Solo que en realidad la cuidaba y la atendía demasiado. Y él se temía que aquellos cuidados contribuían más a empeorarla que a mejorarla.
Emma le escuchaba preocupadísima, cada vez más apenada por aquella situación, y afanosa por encontrar el modo de serle útil. Apartarla, aunque solo fuera por 1 o 2 taras de su tía, hacerle cambiar de aires y de panorama, ofrecerle una conversación apacible y sensata, aunque solo fuera por 1 o 2 horas, podía hacerle mucho bien. Y a la mañana siguiente volvió a escribirle con las palabras más afectuosas que se le ocurrieron, diciéndole que iría a buscarla en su coche a la hora que Jane prefiriese, indicando que contaba con el asentimiento del señor Perry, quien se había mostrado decididamente favorable a que su paciente hiciera un poco de ejercicio. La respuesta llegó en esta breve nota. Muchas gracias y afectuosos saludos de parte de la señorita Fairfax, pero no se encuentra en condiciones de hacer ninguna clase de ejercicio. Emma tuvo la sensación de que su nota merecía algo mejor. Pero era imposible luchar contra aquellas palabras cuya trémula desigualdad decía bien a las claras que habían sido escritas por una enferma, y solo pensó en cuál podía ser el mejor medio para vencer su repugnancia a ser vista o ayudada. Por lo tanto, a pesar de esta respuesta, mandó preparar el coche y se dirigió a casa de la señora Bates con la esperanza de que podría convencer a Jane de que saliera con ella. Pero fue en vano. La señorita Bates fue hasta la puerta del coche, deshaciéndose en muestras de gratitud y afirmando que coincidía totalmente con ella en pensar que tomar un poco el aire le sería muy beneficioso. Y sirviendo de intermedia, Ria entre ambas hizo lo que pudo para convencer a su sobrina, pero todo en vano. La señorita Bates se vio obligada a regresar sin haber conseguido su propósito. No había modo de que Jane se dejara convencer. La simple proposición de salir parecía que le hacía sentirse peor. Emma tenía deseos de verla, y de probar su poder de persuasión. Pero casi antes de que pudiera insinuar este deseo, la señorita Bates le dijo que había prometido a su sobrina que por nada del mundo dejaría entrar a la señorita Woodhouse. La verdad es que la pobre Jane no puede sufrir el ver a nadie. A nadie en absoluto. Claro que, la señora Elton no hemos podido decirle que no. Y la señora Cole ha insistido tanto. Y como la señora Perry también ha demostrado tanto interés. Pero, exceptuando estos casos, Jane no recibe a nadie. Emma no quería ponerse a la misma altura que la señora Elton, la señora Perry y la señora Cole, que consiguen casi por la fuerza entrar en todas partes. Tampoco creía tener ningún derecho de preferencia. Por lo tanto, se resignó, y las demás preguntas que hizo a la señorita Bates solo se referían al apetito de su sobrina y a lo que comía, por el deseo de auxiliarla en algo. Sobre esta cuestión la pobre señorita Bates va desolada y fue muy comunicativa. Jane apenas quería comer nada. El señor Perry le recomendaba que tomase alimentos nutritivos. Pero todo lo que le daban, y bien sabía Dios que nadie como ellos podían alabarse de tener vecinos tan buenos, lo rechazaba. De regreso a su casa, Emma llamó inmediatamente a su ama de llaves para que la ayudase a pasar revista a las alacenas. Y mandó inmediatamente a casa de la señorita Bates cierta cantidad de arrurús de la mejor calidad, junto con una nota redactada en los términos más cordiales. Al cabo de media hora el arrurú era devuelto con 1000 gracias de parte de la señorita Bates, pero mi querida Jane no ha estado tranquila hasta saber que lo habíamos devuelto. Es algo que ella no iba a poder tomar. Y una vez más insiste en decir que no necesita nada.
Cuando poco después Emma oyó decir que habían visto a Jane Fairfax paseando por los prados a cierta distancia de Highbury, la tarde del mismo día en el que, con la excusa de que no estaba en condiciones de hacer ninguna clase de ejercicio, había rechazado tan tajantemente su ofrecimiento de salir con ella en el coche, no pudo tener ya la menor duda, teniendo en cuenta todos aquellos indicios, que Jane estaba decidida a no admitir ningún favor de ella. Lo sintió mucho. Estaba muy dolida al verse en una situación como aquella, quizá la más penosa de todas, sintiéndose mortificada, dándose cuenta de que todo lo que hiciera sería inútil y de que no podía luchar contra aquello. Y la humillaba el que dieran tan poco crédito a sus buenos sentimientos y la considerasen tan poco digna de amistad. Pero tenía el consuelo de pensar que sus intenciones eran buenas y de poderse decir a sí misma que si el señor Knightley hubiese podido conocer todos sus intentos para ayudar a Jane Fairfax, si hubiera podido incluso leer en su corazón, esta vez no hubiera encontrado motivos para hacerle ningún reproche. Capítulo 46. Una mañana, unos 10 días después de la muerte de la señora Churchill, Emma tuvo que bajar precipitadamente a la puerta para recibir al señor Weston, que solo podía quedarse 5 minutos y tenía una gran urgencia de hablar con ella. El señor Weston salió a su encuentro a la puerta del salón, y después de saludarla en su habitual tono de voz, inmediatamente le susurró al oído para que no les oyera su padre. Puede venir a Randalls esta misma mañana. Venga por poco que pueda. La señora Weston quiere verla. Necesita verla. Se encuentra mal. No, en absoluto. Solo un poco nerviosa. Hubiese podido hacer preparar el coche y venir ella misma. Pero tiene que verla a solas, y claro, aquí. Señalando a su padre con la cabeza. Bueno, puede usted venir. Desde luego. Ahora mismo si quiere. Me es imposible negarme a una cosa que me pide de este modo. ¿Pero de qué se trata? ¿De verdad que no está enferma? No se trata de nada de eso. Pero no haga más preguntas. Enseguida lo sabrá todo. Es lo más increíble. Pero vamos. Incluso a Emma le resultaba imposible adivinar lo que significaba todo aquello. Por su tono dedujo que se trataba de algo realmente importante. Pero como su amiga se encontraba bien, intentó tranquilizarse, y después de explicar a su padre que iba a salir a dar un paseo, ella y el señor Weston no tardaron en salir juntos de la casa y en dirigirse a Randalls a un paso muy vivo. Ahora, dijo Emma, cuando ya se hubieron alejado bastante de la verja de la casa, ahora, señor Weston, dígame lo que ha ocurrido. No, replicó él muy serio, no me lo pregunte a mí. He prometido a mi esposa que le dejaría contárselo todo. Ella se lo contará mejor que yo. No sea impaciente. Emma, dentro de un momento lo sabrá todo. No, dígamelo ahora, exclamó Emma deteniéndose horrorizada. Santo cielo. Señor Weston, dígamelo enseguida. Ha ocurrido algo en Brunswick Square. ¿Verdad? Sí, estoy segura. Dígamelo, cuénteme ahora mismo todo lo que ha pasado. No, se equivoca usted. Señor Weston, no juegue usted conmigo. Piense usted en cuántos seres queridos tengo ahora en Brunswick Square. ¿Cuál de ellos es? Le ruego por lo más sagrado. No trate de ocultármelo. Emma, le doy mi palabra. Su palabra. ¿Por qué no me lo jura? ¿Por qué no me jura que es algo que no tiene nada que ver con ninguno de ellos? Santo cielo. Que pueden tener que comunicarme que no sea referente a alguien de aquella familia. Le juro, dijo él gravemente, que no tiene nada que ver con ellos. No tiene la menor relación con nadie que lleve el apellido Knightley. Emma cobró ánimos y siguió andando. Me he expresado mal, siguió diciendo el señor Weston al decir que era algo que teníamos que comunicarle.
No hubiera tenido que decírselo así. En realidad no le concierne a usted. Solo me concierne a mí. Es decir, eso es lo que esperamos. Sí, eso es. En resumen, mi querida Emma, que no hay motivos para que se intranquilis. No es que diga que no se trata de un asunto desagradable. Pero las cosas podrían ser mucho peor. Si apretamos el paso enseguida llegaremos a Randalls. Emma comprendió que debía esperar. Y ahora ya no le exigía tanto esfuerzo. Por lo tanto no hizo más preguntas, dedicándose simplemente a dejar volar su fantasía, y ello no tardó en llevarle a la suposición de que debía de tratarse de algún problema de dinero. Algún hecho desagradable que se habría acabado de descubrir en el seno de la familia. Algo de lo que se habrían enterado gracias al reciente fallecimiento de la señora Churchill. Su fantasía era incansable. Tal vez media docena de hijos naturales. Y el pobre Frank desheredado. Una cosa así no era nada agradable, pero tampoco era como para angustiarla. Apenas le inspiraba algo más que una viva curiosidad. ¿Quién es aquel señor a caballo? Dijo ella mientras seguían andando. Emma hablaba sobre todo con la intención de ayudar al señor Weston a guardar su secreto. No lo sé. Uno de los Otway. No es Frank. Le aseguro que no es Frank. No le verá usted. A estas horas está a medio camino de Windsor. Entonces es que les ha hecho una visita, ¿no? Oh, sí, no lo sabía. Bueno, no tiene importancia. Permaneció en silencio durante unos momentos. Y luego añadió en un tono mucho más precavido y grave. Sí, Frank ha venido a vernos esta mañana solo para saber cómo estábamos. Apretaron el paso y no tardaron en llegar a Randalls. Bueno, querida, dijo al entrar en el salón, ya ves que te la he traído. Ahora supongo que pronto te sentirás mejor. Os dejaré solas. No serviría de nada seguir aplazándolo. No me iré muy lejos por si me necesitáis. Y Emma oyó claramente que añadía en voz más baja antes de abandonar la estancia. He cumplido mi palabra, no tiene ni la menor idea. La señora Weston tenía tan mal aspecto y parecía tan preocupada que la inquietud de Emma aumentó. Y apenas estuvieron solas, la joven dijo rápidamente. ¿Qué ocurre, mi querida amiga? Veo que ha sucedido algo muy desagradable. Dime inmediatamente de qué se trata. He venido durante todo el camino sin saber qué pensar. Las dos odiamos los misterios. No me tengas por más tiempo en esta incertidumbre. Te hará bien hablar de esta desgracia, sea lo que sea. Es cierto que aún no sabes nada, dijo la señora Weston con voz temblorosa. No adivinas, mi querida Emma. No eres capaz de adivinar lo que vas a oír. Supongo que es algo referente al señor Frank Churchill, ¿no? Sí, lo has acertado. Es algo que se refiere a él, y voy a decírtelo sin más rodeos, reemprendiendo su labor y pareciendo decidida a no levantar los ojos de ella. Esta misma mañana ha venido a vernos para decirnos algo inimaginable. No puedes imaginar la sorpresa que hemos tenido. Ha venido para hablar con su padre. Para anunciarle que estaba enamorado. Se interrumpió para tomar aliento. Emma primero pensó en sí misma y luego en Harriet. Bueno, en realidad se trata de algo más que de un enamoramiento, siguió diciendo la señora Weston. Es todo un compromiso. Un compromiso matrimonial en toda regla. ¿Qué vas a decir, Emma? ¿Qué van a decir los demás cuando se sepa que Frank Churchill y la señorita Jane Fairfax están prometidos? Mejor dicho, que hace ya mucho tiempo que están prometidos. Emma, boquiabierta, se incorporó. Y exclamó llena de estupefacción. Jane Fairfax. Cielo santo. ¿No hablarás en serio? No puedo creerlo.
Comprendo que te quedes asombrada, siguió la señora Weston aún sin levantar los ojos y hablando con rapidez para que Emma tuviese tiempo de rehacerse. Comprendo que te quedes asombrada. Pero es así. Entre ellos hay un compromiso formal desde el pasado mes de octubre. La cosa ocurrió en Weymouth y ha sido un secreto para todo el mundo. Nadie más lo ha sabido. Ni los Campbell, ni la familia de ella ni la de él. Es algo tan fuera de lo común que aunque estoy totalmente convencida del hecho, a mí misma me resulta increíble. Apenas puedo creerlo. Yo que creía conocerle. Emma apenas oía lo que le decían. Su mente se hallaba dividida entre dos ideas. Las conversaciones que ellos dos habían sostenido tiempo atrás acerca de la señorita Fairfax y la pobre Harriet. Y durante un rato solo fue capaz de emitir exclamaciones de sorpresa y de pedir una y otra vez que le confirmasen la noticia, que le repitiesen la confirmación. Bueno, dijo por fin tratando de dominarse. Es algo en lo que tendré que pensar por lo menos medio día antes de llegar a comprenderlo del todo. Vaya. Ha estado prometido con ella durante todo el invierno. Antes de que ninguno de los dos viniera a Highbury, no. Se prometieron en octubre. En secreto. Eso me ha dolido mucho, Emma, muchísimo. También ha dolido mucho a su padre. Hay detalles en su conducta que no podemos excusar. Emma reflexionó durante unos momentos y luego replicó. No voy a pretender que no te entiendo. Y para consolarte dentro de lo que me es posible, te diré que puedes estar segura que sus atenciones para conmigo no han tenido el efecto que tú temes. La señora Weston levantó la mirada como sin atreverse a creer lo que oía. Pero la actitud de Emma era tan firme como sus palabras. Para que tengas menos dificultad en creer esta jactancia de que ahora me es totalmente indiferente, siguió diciendo, te diré algo más. Que hubo una época en los primeros tiempos de nuestra amistad en que me sentía atraída por él, en que estaba muy propensa a enamorarme de él. Mejor dicho, en que estuve enamorada. Y tal vez lo más extraño es cómo terminó ese enamoramiento. Sin embargo, por fortuna el hecho es que terminó, y la verdad es que hace ya tiempo, por lo menos estos últimos 3 meses, que ya no siento ninguna atracción por él. Puedes creerme. Esta es la pura verdad. La señora Weston la besó con lágrimas de alegría. Y cuando pudo articular unas palabras, le aseguró que lo que le acababa de decir le había hecho más bien que ninguna otra cosa del mundo. El señor Weston se alegrará casi tanto como yo misma, dijo ella. Este detalle nos ha preocupado muchísimo. Era nuestro mayor deseo el que os sintierais atraídos el uno por el otro. Y nosotros estábamos convencidos de que había sido así. Imagínate lo que hemos sufrido por ti al saber todo eso. Me he salvado de este peligro. Y el haberme salvado es una agradable sorpresa tanto para vosotros como para mí. Pero eso no le libra de su responsabilidad. Y debo decir que su proceder me parece muy censurable. ¿Qué derecho tenía a presentarse aquí de una manera tan desenvuelta estando ya prometido? 21. ¿Qué derecho tenía a querer agradar, porque eso es lo que hizo, a distinguir a una joven con sus constantes atenciones como lo hizo cuando en realidad ya pertenecía a otra? Como no pensaba en el mal que podía llegar a hacer. Como no pensaba que podía inducirme a mí a enamorarme de él. Todo esto es indigno, totalmente reprobable. Por una cosa que él dijo, mi querida Emma, yo más bien imagino. ¿Y cómo podía ella tolerar una conducta semejante? Verlo todo con tanta sangre fría. Ver cómo se tenían constantes atenciones a otra mujer, en presencia suya, sin demostrar nada. Este es un tipo de impasibilidad que no puedo ni comprender ni respetar. Había desavenencias entre ellos, Emma. Él lo ha dicho con toda claridad. No ha tenido tiempo de dar muchas explicaciones.
Solo ha estado aquí un cuarto de hora, y su excitación no le permitía aprovechar el poco tiempo de que disponía. Pero que había desavenencias entre ellos lo ha dicho explícitamente. Parece ser que esta ha sido la causa de esta crisis de ahora. Y las desavenencias posiblemente surgieron debido a lo impropio de su proceder. Impropio. Oh, querida, eres muy benigna al censurarle. Mucho peor que impropio, mucho peor. Ha sido algo que le ha desmerecido tanto a mis ojos. Oh, tanto. Es tan indigno de un hombre hacer una cosa semejante. Es algo tan opuesto a la honradez inflexible, a la fidelidad a la verdad y a los buenos principios, al desdén por el engaño y la ruindad que debe demostrar siempre un hombre en todas las situaciones de su vida. Bueno, querida Emma, me obligas a salir en defensa suya. Porque aunque en este caso haya obrado mal, le conozco lo suficiente para poder tener la seguridad de que posee muchas, pero que muchas buenas cualidades. Y, cielo santo, exclamó Emma interrumpiendo a su amiga. Y además lo de la señora Smallridge. Jane, que estaba a punto de irse a trabajar como institutriz. Que pretendía con esa horrible falta de delicadeza consentirle que se comprometiera a ponerse a trabajar. Consentirle que incluso pensara en tomar una decisión como esta. Frank no sabía nada de todo esto, Emma. En ese asunto sí que tengo que justificarle. Fue una decisión que tomó ella por sí misma, sin comunicárselo a Frank, o por lo menos sin comunicárselo de un modo resuelto. Hasta ayer sé que él dijo que no sabía nada de los planes de Jane. Se enteró, no sé cómo. Debió de ser por alguna carta o por alguien que se lo dijo. Y al saber lo que ella iba a hacer, al enterarse de este proyecto, fue cuando se determinó a descubrirlo todo enseguida, a confesarlo todo a su tío y a acogerse a su bondad, y en resumen a poner fin a esta lamentable situación de engaños y disimulos que ya había durado tanto tiempo. Emma empezó a escuchar con más atención y sosiego. 21 Juego de palabras intraducible. Engallet prometido en matrimonio y disengallet. Desenvuelto, libre de maneras. Pronto tendré noticias suyas, continuó diciendo la señora Weston. Al irse me dijo que me escribiría enseguida. Y lo dijo de una manera que parecía prometerme que daría muchos detalles más que entonces no tenía tiempo de aclarar. Por lo tanto, esperemos esta carta. Quizá contenga muchos atenuantes. Quizás entonces podamos comprender y excusar muchas cosas que ahora nos resultan incomprensibles. No seamos severas, no tengamos tanta prisa por condenarle. Tengamos paciencia. Yo le quiero. Y ahora que ya me has tranquilizado sobre una cuestión que me preocupaba, una cuestión muy concreta, deseo con toda mi alma que todo termine bien y no pierdo la esperanza de que así sea. Los dos tienen que haber sufrido mucho en medio de tantos secretos y tantos disimulos. Sufrir él, replicó Emma secamente. No parece que todo esto le haya hecho mucha mella. Bueno, ¿y cómo se lo tomó el señor Churchill? Pues muy favorablemente para su sobrino. Dio su consentimiento apenas sin poner dificultades. Imagínate cómo los acontecimientos de esta semana han llegado a introducir cambios en la familia. Mientras vivía la pobre señora Churchill, supongo que no había ni una esperanza, ni la menor posibilidad. Pero apenas sus restos descansan en el panteón de la familia, su esposo se deja convencer para hacer todo lo contrario de lo que ella hubiese querido. Qué gran suerte es el que las influencias que se ejercen indebidamente no nos sobrevivan. Le costó muy poco dejarse convencer para dar su consentimiento. Ah, pensó Emma. Igual hubiese ocurrido si se hubiera tratado de Harriet. Eso se acordaba ayer por la noche, y Frank salía de Richmond al amanecer. Se detuvo algún tiempo en Highbury. En casa de las Bates, supongo. Y luego vino directamente hacia aquí.
Pero tenía tanta prisa por volver al lado de su tío que ahora le necesita más que nunca, que como ya te he dicho, apenas pudo estar con nosotros un cuarto de hora. Estaba muy nervioso. Sí, mucho. Hasta el punto de que me parecía ser casi otra persona distinta a la que yo conocía. Y añade a todo lo demás la inquietud que tenía porque acababa de ver que Jane estaba tan enferma, de lo cual él no tenía la menor sospecha. Y por todas las apariencias, yo deduje que eso le tenía preocupadísimo. ¿Pero crees de veras que este asunto ha sido llevado tan en secreto como dice? Los Campbell, los Dixon. Ninguno de ellos sabía nada de su compromiso. Emma no podía citar el nombre de Dixon sin un ligero rubor. Nadie. Nadie lo sabía. Insistió en que no lo sabía absolutamente nadie, salvo ellos dos. Bueno, dijo Emma, supongo que ya nos iremos acostumbrando poco a poco a la idea, y les deseo que sean muy felices. Pero siempre pensaré que el suyo ha sido un proceder odioso. Ha sido algo más que toda una red de hipocresías y de engaños. De intrigas y de falsedades. Presentarse aquí fingiendo espontaneidad, sinceridad. Y haber urdido toda esa combinación en secreto para poder conocernos y juzgarnos a todos. Durante todo el invierno y toda la primavera hemos vivido completamente engañados, imaginando que éramos todos igualmente sinceros y francos mientras había entre nosotros dos personas que se comunicaban sin que nadie lo supiera, que comparaban y juzgaban sobre sentimientos y palabras de las que nunca hubieran debido enterarse ambos. Ahora tienen que atenerse a las consecuencias y han oído hablar el uno del otro de un modo no del todo agradable. Eso no me preocupa lo más mínimo, dijo la señora Weston. Estoy completamente segura de que nunca he dicho nada a uno de los dos respecto al otro que los dos no pudieran oír. Tienes suerte. Yo fui la única que me enteré de tu error. Cuando imaginaste que cierto amigo nuestro estaba enamorado de esta señorita. Sí, cierto. Pero como siempre he tenido muy buena opinión de la señorita Fairfax, ningún error ha podido hacerme hablar mal de ella. Y en cuanto a criticarle a él, de eso jamás he sentido la menor tentación. En aquel momento apareció el señor Weston a cierta distancia de la ventana, evidentemente vigilando lo que ocurría. Su esposa le invitó a entrar con un ademán. Y mientras él iba a dar la vuelta, la señora Weston añadió: Ahora, mi querida Emma, te suplico que digas a mi marido tú. Do lo que creas que pueda servir para tranquilizarle y hacerle ver esta unión como algo ventajoso. Hagamos lo que podamos para convencerle. Y al fin y al cabo, sin necesidad de mentir, pueden hacerse casi todos los elogios de ella. No es que sea una boda como para quedar excesivamente satisfecho. Pero si el señor Churchill no pone obstáculos, ¿por qué vamos a ponerlos nosotros? Y en el fondo tal vez sea una suerte para él. Quiero decir que puede ser muy beneficioso para Frank haberse enamorado de una muchacha de tanta firmeza de carácter y de tanto criterio como yo siempre he creído que tenía Jane. Y aún estoy dispuesta a creerlo, a pesar de que en esta ocasión se haya desviado tanto de las normas que rigen una conducta leal. Y a pesar de todo, en una situación como la suya no sería muy difícil justificar un error como este. Sí, es verdad, exclamó Emma vivamente. Si puede disculparse a una mujer por pensar solo en sí misma es en una situación como la de Jane Fairfax. En esos casos casi puede decirse que no pertenece al mundo, ni a las normas del mundo. Emma recibió al señor Weston con un aspecto sonriente, y exclamó: Vaya. Veo que me agasta. Do una buena broma. Supongo que todo eso estaba destinado a excitar mi curiosidad y ejercitar mis dotes de adivinación. Pero la verdad es que me asustó usted.
Yo ya creía que por lo menos había perdido la mitad de su fortuna. Y ahora resulta que en vez de ser una cosa como para consolarles, es algo que merece que le den la enhorabuena. Señor Weston, le doy mi enhorabuena de todo corazón porque va usted a tener por nuera a una de las jóvenes más encantadoras y de mejores prendas de toda Inglaterra. Una mirada o dos que cambiaron marido y mujer acabaron de convencerle de que todo iba tan bien como parecían proclamar aquellas palabras. Y el beneficioso efecto de esta convicción se dejó sentir inmediatamente en su estado de ánimo. Su porte y su voz recobraron su habitual jovialidad. Lleno de gratitud, estrechó cordialmente la mano de la joven, y empezó a hablar de la cuestión en un tono que demostraba que ahora solo necesitaba tiempo y persuasión para creer que aquel compromiso matrimonial después de todo no era una cosa demasiado mala. Ellas solo le sugirieron lo que podía paliar la imprudencia y suavizar las dificultades. Y una vez hubieron hablado de ello todos juntos, y el señor Weston hubo vuelto a hablar con Emma en el camino de regreso a Hartfield, se acostumbró totalmente a la idea y llegó a no estar lejos de pensar que había sido lo mejor que Frank hubiese podido hacer. Capítulo 47 Harriet, pobre Harriet. Estas eran las palabras que compendiaban las tristes ideas de las que Emma no podía librarse, y que para ella constituían el peor de los males de aquel caso. Frank Churchill se había portado muy mal con ella. Muy mal en muchos aspectos. Pero lo que le hacía estar más encolerizada con él no era solo su proceder para con ella. Lo que más le dolía era la confusión a que la había inducido respecto a Harriet. Pobre Harriet. Por segunda vez iba a ser víctima de los errores y del afán de casamentera de su amiga. Las palabras del señor Knightley habían sido proféticas cuando le había dicho en cierta ocasión: Emma, usted no es una buena amiga para Harriet Smith. Ahora temía que solo le hubiera causado males. Claro que esta vez no podía acusarse, como la anterior, de haber sido la única y exclusiva responsable de la desgracia. Entonces había insinuado la posibilidad de unos sentimientos que, de otro modo, Harriet nunca se hubiera atrevido a concebir. Mientras que ahora Harriet había reconocido su admiración y su predilección por Frank Churchill antes de que ella hubiese insinuado nada acerca de la cuestión. Pero se sentía totalmente culpable de haber alentado unos sentimientos que hubiese debido contribuir a disipar. Hubiese podido evitar que Harriet se complaciera en esta idea y alimentara esperanzas. Su influencia hubiera bastado para ello. Y ahora se daba perfecta cuenta de que hubiese debido evitar aquella situación. Comprendía que había estado exponiendo la felicidad de su amiga sin tener motivos lo suficientemente sólidos. De haberse guiado por el sentido común, hubiese dicho a Harriet que no debía permitirse pensar en él, que había una sola posibilidad entre 500. De que Frank llegase alguna vez a interesarse por ella. Pero me temo, añadía para sí, que sentido común no he tenido mucho. Estaba muy enojada consigo misma. Y de no estar enojada también con Frank Churchill, su estado de ánimo hubiese sido mucho peor. En cuanto a Jane Fairfax, por lo menos podía desentenderse de sentir inquietud por ella. Harriet le preocupaba ya suficientemente. No necesitaba, pues, seguir preocupándose por Jane, cuyos problemas y cuya falta de salud, como tenían, por supuesto, el mismo origen, debían tener igualmente la misma curación. Su vida de penurias y de desgracias había terminado. Pronto recuperaría la salud, sería feliz y disfrutaría de una buena posición. Emma comprendía ahora por qué su solicitud por ella había sido desdeñada. Aquella revelación había aclarado otras muchas cuestiones de menor importancia. Sin duda la causa habían sido los celos. Para Jane ella había sido una rival.
y lógicamente todo lo que quisiera ofrecerle como ayuda o atenciones tenía que rechazarlo. Dar un paseo en el coche de Hartfield hubiese sido una tortura, el arrurrus procedente de las alacenas de Hartfield hubiese sido un veneno. Lo comprendía todo. Y cuando lograba desprenderse de los sentimientos injustos que le inspiraba su orgullo herido, reconocía que Jane Fairfax merecía sobradamente todo el encumbramiento y la felicidad que sin duda iba ahora a tener. Pero la pobre Harriet era un reproche viviente para ella. No podía dedicar sus atenciones a nadie que lo necesitase más. A Emma le dolía infinito que esta segunda decepción fuese aún más grave que la primera. Teniendo en cuenta que esta vez sus aspiraciones eran mucho mayores, debía hacerlo. Y a juzgar por los poderosos efectos que aparentemente aquel enamoramiento había producido sobre el espíritu de Harriet, impulsándola al disimulo y al dominio de sí misma, así era. Sin embargo, debía comunicarle aquella penosa verdad lo antes posible. Al despedirse de ella el señor Weston la había conminado a guardar el secreto. Por ahora le había dicho todo este asunto debe seguir en secreto absoluto. El señor Churchill lo ha exigido así como muestra de respeto por la esposa que ha perdido hace tan pocos días. Y todos estamos de acuerdo en que es a lo que nos obliga el decoro más elemental. Emma lo había prometido. Pero a pesar de todo Harriet debía ser una excepción. Creía que este era un deber superior. A pesar de su mal humor, no pudo por menos de encontrar casi ridículo el que ahora tuviera que dar a Harriet la misma penosa y delicada noticia que la señora Weston acababa de darle a ella misma. El secreto que con tanto miedo se le había comunicado, ahora era ella quien con no menos intranquilidad debía comunicarlo a otra persona. Sintió acelerarse los latidos de su corazón al oír los pasos de Harriet y su voz. Pensó que lo mismo debía de haberle ocurrido a la pobre señora Weston cuando ella entraba en Randalls. Ojalá la conversación tuviera un desenlace igualmente feliz. Pero por desgracia de ello no había ninguna posibilidad. Bueno, Emma penetrando apresuradamente en la estancia, ¿no te parece la noticia más extraordinaria que jamás se ha oído? ¿A qué noticia te refieres?, replicó Emma, incapaz de adivinar por su aspecto o su voz si Harriet se había enterado de algo. Lo de Jane Fairfax. ¿Has oído alguna vez una cosa tan rara? Oh, no tienes que tener ningún reparo en confesármelo porque el señor Weston ya me lo ha dicho todo. Acabo de encontrarle. Me ha dicho que era un secreto para todos. Y por lo tanto yo no pensaba decírselo a nadie excepto a ti, pero me ha dicho que ya lo sabías. ¿Qué te ha contado el señor Weston?, preguntó Emma, aún sin saber qué pensar. Pues, me lo ha contado todo. Que Jane Fairfax y el señor Frank Churchill van a casarse, y que han estado prometidos en secreto desde hace mucho tiempo. ¡Qué cosa tan rara! ¿Verdad? Ciertamente era muy raro. La reacción de Harriet era tan extremadamente rara que Emma no sabía cómo interpretarla. Parecía como si su carácter hubiese cambiado por completo. Como si se propusiera no demostrar ninguna emoción, ninguna decepción, ningún interés especial por aquel hecho. Emma la contemplaba muda de asombro. ¿Tú suponías?, preguntó Harriet, que estaban enamorados el uno del otro. Bueno, a lo mejor tú sí que lo supusiste. Como sabes leer también, dijo ruborizando sin los corazones de todo el mundo. Pero nadie más. Te prometo, dijo Emma, que empiezo a dudar de que tenga semejante don. Pero, Harriet, ¿cómo puedes preguntarme en serio si yo suponía que estaba enamorado de otra mujer cuando, si no de un modo declarado, si tácitamente te estaba alentando a concebir esperanzas? Hasta hace una hora nunca he tenido ni la menor sospecha de que el señor Frank Churchill se sintiese atraído por Jane Fairfax.
Puedes tener la seguridad de que si yo hubiese sospechado algo de este tipo te hubiera prevenido de acuerdo con mis sospechas. A mí, exclamó Harriet ruborizándose llena de asombro. ¿Por qué tenías que prevenirme? No supondrás que yo me interesaba por el señor Frank Churchill. No sabes lo que me alegra oírte hablar de este asunto con tanta serenidad, replicó Emma sonriendo. Pero no pretenderás negarme que hubo una época, que por cierto, no está aún muy lejos, en que me diste motivos para suponer que te interesabas por él. Por él, oh, nunca, nunca. Querida Emma, ¿cómo pudiste entenderme tan mal? Dijo Harriet, volviendo el rostro, muy dolida. Harriet, exclamó Emma, después de un momento de pausa. ¿Qué quieres decir? Por lo que más quieras, dime qué has querido decir. Que te he entendido mal. Entonces, tengo que suponer. No pudo seguir hablando. Había perdido la voz. Y se sentó esperando con ansiedad a que Harriet contestara. Harriet, que estaba de pie, a cierta distancia, volviéndole la espalda, tardó unos minutos en hablar. Y cuando por fin lo hizo, su voz estaba tan alterada como la de Emma. Nunca me hubiese parecido posible, empezó diciendo, que me entendieras tan mal. Ya sé que acordamos que nunca le nombraríamos. Pero teniendo en cuenta lo infinitamente superior que es a todos los demás, nunca hubiese creído posible que creyeras que me refería a otra persona. El señor Frank Churchill. Nadie puede fijarse en él estando presente el otro. Creo que no tengo tan mal gusto como para pensar en el señor Frank Churchill, que no es nadie al lado de él. Y que tú hayas tenido esta confusión. No lo entiendo. Estoy segura de que si no hubiera creído que tú aprobabas mis sentimientos y que los alentabas, al principio hubiese considerado casi como una presunción excesiva por mi parte el atreverme a pensar en él, al principio, si no me hubieras dicho qué cosas más difíciles habían ocurrido. Que se habían celebrado matrimonios más desiguales, estas fueron las palabras que empleaste. De haberme dicho todo esto, yo no me hubiera atrevido a tener esperanzas. No lo hubiese considerado posible. Pero sí tú, que tienes tanta amistad con él. Harriet, exclamó Emma, dominándose resueltamente. Es mejor que ahora nos entendamos las dos, sin que haya posibilidad de que volvamos a equivocarnos otra vez. ¿Estás hablando del señor Knightley? No. Desde luego. No podía haber pensado en nadie más. Y creía que tú debías de saberlo. Cuando hablamos de él no podía quedar más claro. No tan claro, replicó Emma, con forzada calma, porque todo lo que entonces dijiste me pareció que se refería a una persona distinta. Casi hubiera podido asegurar que había citado al señor Frank Churchill. Recuerdo perfectamente que se habló del favor que te había hecho el señor Frank Churchill al defenderte de los gitanos. Oh, Emma. ¿Cómo olvidas las cosas? Mi querida Harriet, recuerdo muy bien lo que en substancia te dije en aquella ocasión. Te dije que no me extrañaba que te hubieses enamorado. Que teniendo en cuenta el favor que te había hecho era la cosa más natural del mundo. Y tú estuviste de acuerdo, y dijiste con mucho apasionamiento que estabas muy agradecida, e incluso mencionaste las sensaciones que tuviste al verle venir en tu ayuda. Fue una impresión que me quedó grabada en la memoria. Querida, exclamó Harriet. Ahora me acuerdo de lo que quieres decir. Pero es que yo entonces estaba pensando en algo muy diferente. No me refería a los gitanos. Ni al señor Frank Churchill. No. Adoptando un tono más solemne. Pensaba en otra circunstancia más importante. Pensaba en el señor Knightley acercándose e invitándome a bailar, después de que el señor Elton se negó a bailar conmigo, cuando no había ninguna otra pareja en el salón. Este fue el gran servicio que me prestó. Esta fue su noble comprensión, su generosidad.
Eso fue lo que hizo que empezara a darme cuenta de que estaba muy por encima de todos los demás seres de la tierra. ¡Santo cielo! Exclamó Emma. ¡Qué error más desgraciado! Oh, qué lamentable. ¿Y ahora, qué puede hacerse? No me hubieras alentado si entonces hubiese sabido a lo que me refería. Por lo menos ahora. Mi situación no es peor que lo hubiera sido de haberse tratado de la otra persona. Y ahora. Es posible. Hizo una breve pausa. Emma no se veía con ánimos para hablar. Emma, no me extraña, siguió diciendo, que veas una gran diferencia entre los dos. Tanto en mi caso como en el de cualquier otra. Debes pensar que está infinitamente mucho más por encima de mí que el otro. Pero yo espero, Emma, que suponiendo que sí, por extraño que pueda parecer, ya sabes que fueron tus propias palabras. Cosas más difíciles han ocurrido, matrimonios más desiguales se han celebrado que él. Que hubiera podido celebrarse entre Frank Churchill y yo, y, por lo tanto, me parece que sí, incluso una cosa así puede haber ocurrido antes de ahora. Y si yo fuese tan afortunada, tanto que, si el señor Knightley llegara, si a él no le importara la desigualdad, confío, querida Emma, que tú no te opondrías. Que no nos crearías dificultades. Pero estoy segura de que eres demasiado buena para hacer una cosa así. Harriet estaba de pie, junto a una de las ventanas. Emma se volvió para lanzarle una mirada llena de consternación y dijo rápidamente: ¿Tienes algún indicio de que el señor Knightley corresponde a tus sentimientos? Sí, replicó Harriet con humildad, pero sin temor. Puedo decir que sí lo tengo. Inmediatamente Emma desvió la mirada. Y durante unos minutos permaneció en silencio, meditando, con los ojos fijos. Unos pocos minutos bastaron para revelarle lo que había en su propio corazón. Una inteligencia como la suya una vez concebía una sospecha, hacía rápidos progresos hacia su objeto. Emma suponía, admitía, reconocía toda la verdad. ¿Por qué era mucho peor que Harriet estuviera enamorada del señor Knightley en vez de estarlo de Frank Churchill? ¿Por qué ya contrariedad adquiría proporciones tan enormes con el hecho de que Harriet tuviera esperanzas justificadas de ser correspondida? Una convicción se abrió paso con la celeridad de una flecha en el ánimo de Emma. El señor Knightley solo podía casarse con ella. En aquel corto espacio de tiempo comprendió cuál había sido su conducta y vio claro en su propio corazón. Lo vio todo con una lucidez como hasta entonces nunca había tenido. Qué mal se había estado portando con Harriet. Con qué falta de atención y de delicadeza. Qué insensato y qué cruel había sido su proceder. Cómo había podido dejarse llevar por aquella ceguera, aquella locura. Se daba perfectamente cuenta de lo que había hecho y estaba tentada de aplicarse a sí misma los términos más duros. Sin embargo, un resto de respeto por sí misma, a pesar de todas sus culpas. La preocupación por salvar las apariencias, y un intenso deseo de ser justa para con Harriet. No necesitaba compasión la muchacha que se creía amada por el señor Knightley. Pero era justo que ahora ella no pudiera sentirse dolida al verse tratada con frialdad. Impulsaron a Emma a esperar y a soportarlo todo con calma e incluso con aparente afabilidad. Por su propio bien era preciso que se enterara de todo lo posible concerniente a las esperanzas de Harriet. Y Harriet no había hecho nada para que le negara el cariño y el interés que ella le había otorgado tan voluntariamente. Ni merecía ser ahora menospreciada por la persona cuyos consejos siempre habían sido desacertados. Así pues, abandonando sus reflexiones y dominando su emoción, se volvió de nuevo hacia Harriet y en un tono más acogedor reanudó la conversación.
Porque el tema que la había iniciado, la sorprendente historia de Jane Fairfax, había ya perdido todo interés. Ambas pensaban tan solo en el señor Knightley y en ellas mismas. Harriet, que había estado absorta en sus gratos ensueños, no dejó de sentirse halagada cuando la despertaron de ellos, al ver la alentadora invitación a hablar que le hacía una persona de tanto criterio, una amiga como la señorita Woodhouse, y no necesitó más que una insinuación para referir toda la historia de sus esperanzas con gran deleite, pero temblorosa de emoción. Mientras hacía preguntas y recibía las respuestas, Emma lograba ocultar mejor que Harriet su emoción, que no era menor que la suya. Su voz no temblaba. Pero su espíritu no podía hallarse más turbado por aquel descubrimiento que acababa de hacer, por la aparición de aquel peligro tan amenazador, por